Y bien, hoy hablaré de House of Dragon, una serie original de HBO. Hoy por hoy debe ser una de las mejores series que nos ha traído el streaming, y sin temor a equivocarme puedo decir que es la mejor adaptación de un libro al formato serie. En este video lo argumentaré. Pero antes me gustaría hablar sobre las adaptaciones. Hollywood se está quedando sin ideas, esto es innegable, así que recurren a lo seguro, las secuelas, remakes, superhéroes, utilizando una fórmula archiconocida o apelando a la nostalgia. A esto añadiré las adaptaciones de los libros, que es de lo que va este video y de lo que en verdad me importa hablar. Las adaptaciones de obras literarias se dan desde el amanecer del cine. Adaptar un libro tiene sus riesgos propios. Juego de Tronos fue un bombazo, El Señor de los Anillos y Harry Potter, pero por cada uno de estos éxitos taquilleros hay otros que no han tenido mucha suerte. Maze Runner, Stieg Larsson con Los hombres que no aman a las mujeres o La chica con el dragón tatuado, adaptado por el mismísimo David Fincher. Lo cierto es que fue un fracaso y no pasó del primer libro. Y ejemplos como estos hay muchos. Entonces, adaptar un éxito de ventas no es garantía de nada. El ejemplo más reciente es, por ejemplo, The Ring of Power. Hablaré un poco de ella más adelante. El libro es un medio muy diferente al cine. La manera de captar al lector será mediante la intriga y la trama. En cambio, el cine apuesta por lo llamativo, la sorpresa, mediante imágenes y sonidos. Para adaptar una obra tenemos que entender el material base, preguntarnos por qué vamos a adaptar y qué le aportará el lenguaje cinematográfico. No es cuestión simplemente de tomar conceptos, calcar pasajes interesantes del libro, también está el imprimirle la personalidad propia del director, ya que de no hacerlo simplemente será una obra vacía, sin alma. Esto es difícil de hacerlo, por supuesto, y creo que hay contadas adaptaciones que superan a la obra original. Peter Jackson recrearía ese mundo de Tolkien y lo llevaría al celuloide. Eso ya es un mérito de por sí. Pero el director fue mucho más allá. Quitó de cuajo algunos capítulos en pos de una narrativa más ágil y tener estas escenas más introspectivas. Y esto podría considerarse lenta o aburrida. Pero en El Señor de los Anillos no lo son. Son lapsos de tiempo donde puedes empatizar, reflexionar con los personajes y prepararte para la tormenta que se avecina. Otra adaptación que es muy superior a la obra original, aunque no es un libro sino un manga, sería Ghost in the Shell, de Shirao Masamune. Esta obra es interesante ya que tiene dos adaptaciones, una película anime y un live action de Hollywood. Es interesante esta obra ya que las dos adaptaciones no son fieles a la obra de Shirao. Los conceptos son los mismos, pero en esencia son diferentes. En la obra de Shirao, si bien el trasfondo filosófico está muy presente, estas son aligeradas con escenas divertidas, haciendo a la obra más ligera, algo que Mamoru Oshii quitaría de plano, convirtiéndolo así al manga en una obra con un trasfondo filosófico muy cargado, una obra maestra del cyberpunk. Ghost in the Shell es una película que no solo entretiene, también te hace cuestionar qué nos hace ser lo que somos. Mientras que en la adaptación hollywoodense no pasa de eso, de una mera adaptación, calcando conceptos, planos, convirtiéndolo así en una película olvidable. Como dije antes, adaptar es también aportar. Menciono estas dos por una razón, todas esas adaptaciones marcaron un antes y un después en sus géneros. Son cintas que cambiaron paradigmas propias de su género, dejaron de ser cintas dirigidas a un público específico, demostrando que el género podía ser deconstruido y ser dirigido a un público más amplio y más maduro. Peter Jackson demostró que una cinta de fantasía no tenía por qué ser infantil. Quitó ese estigma y ahora niños y adultos podían disfrutar de hobbits y magos por igual. Lo mismo con Ghost in the Shell, ya que la mayoría considera el anime como algo infantil. Sin embargo, en la adaptación de Mamoru Oshii rompe estas convenciones, convirtiéndolo así en una obra enteramente filosófica y dirigida a un público mucho más adulto. Estas películas reescribieron su propio género. Las adaptaciones continúan, por supuesto. Algunos lo han hecho mejor y otras
mejor lo dejamos ahí. Y es que el fin último de toda adaptación debería ser crear una simbiosis entre el material base y la adaptación, crear una retroalimentación entre ambas, crearte la necesidad de salir y buscar más material sobre esa obra. Oh, mierda, estoy haciendo una propaganda al capitalismo. El caso es que obra y adaptación deberían ser el complemento de cada uno. A pesar de usar lenguajes diferentes y tener públicos diferentes, esto no debería significar que cada uno sea independiente del otro. Lo que las productoras deben entender es que una adaptación debería apegarse al mundo y las ideas del autor, ya que por algo esos libros son apreciados, y si les quitas esos, creas un Frankenstein que no sabes si será amigo o enemigo. Si es buena la adaptación, el fanbase hará un trabajo de hormiga con el boca a boca, pero si es una mala adaptación, incluso pueden llegar a boicotear la misma obra. Hice esta pequeña introducción para tener un contexto del por qué House of Dragon es una buena adaptación. Y sin más dilaciones, y mientras pongo la intro, suscríbanse, den un like, escriban un comentario y todas esas cosas que ya sabéis. Cuando escuché las primeras noticias que HBO tenía planeado hacer una nueva adaptación de la obra de George R.R. Martin, lo primero que pensé fue: luego me enteré que adaptaría sobre la dinastía Targaryen, y esto es interesante y se arma un debate. Verán, en la dinastía Targaryen hay 3 eventos históricos, si se puede llamar así. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y lo describiré cada uno para que se hagan una idea. Lo haré en orden de importancia y verán por qué los showrunners de HBO escogieron lo que escogieron. Esta fue la más voceada y de lejos. Esto era pura nostalgia, obviamente. Juego de Tronos había acabado, y a pesar del mal sabor de boca de la última temporada, lo cierto es que el fandom quería más. Quería saber más sobre Eddard Stark, sobre Robert, sobre Jaime Lannister, sobre el Rey Loco Aerys. Este pedido, según yo, era el público netamente de HBO, porque siendo sinceros, este era el más pobre de los 3 que mencionaré. Verán, este evento histórico tiene muchas pegas, y es que si has leído los libros, la verdad no hay muchos eventos llamativos que resaltar, y los únicos que se me vienen a la memoria son el nombramiento de Jaime Lannister como Caballero Blanco. Esta fue una jugada política de Aerys en contra de Tywin Lannister, el rapto o huida de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, Lord Richard Stark y su hijo Brandon Stark presentándose en la corte de Aerys, el Rey Loco, para luego ser cocidos vivos a fuego lento. Todo esto bajo la atenta mirada de Jaime Lannister, el inicio de la rebelión de las 3 casas, los Baratheon, los Stark y Arryn, entre ellos la Guerra de las Campanas, con un Robert saliendo de una casa de putas en trapos menores, la batalla del Tridente donde Robert Baratheon mata a Rhaegar destrozándole el pecho con su martillo, la escena donde Lyanna Stark le hace prometer a Eddard que cuidará de su hijo. Esta escena en los libros es mucho más épica de lo que mostró la serie. Por último, la traición de Tywin Lannister y el asesinato de Aerys por parte de Jaime Lannister, ganando así el apodo de El Matarreyes, para luego esperar sentado en el trono mientras un Eddard Stark enfadado hacía su entrada a la sala del rey. Y si bien son sucesos resaltantes, en toda esta trama falta algo importante: dragones. Y es que no nos hagamos, por muy buena que sea la serie o bien dirigida que esté, el público siempre esperará más, y tras tener varias temporadas viendo a 3 dragones, es difícil imaginar el mundo de Juego de Tronos sin dragones, ya que la presencia sola de estas bestias es un plus. A esto debo acotar que el dragón es una alegoría de una bomba atómica. Son bestias del caos, así que la rebelión de Robert, si bien fue la más pedida, desde mi punto de vista era la más pobre y por tanto la que tenía menor posibilidad. Aunque claro, al menos los de HBO no son unos imbéciles para dejarse llevar por las tendencias o los likes. La conquista de Aegon tenía más chances, y este sí tenía 3 dragones, tenía un hermano, 2 hermanas, es decir, sexo, incesto, básicamente lo que el fan morboso de HBO le gusta. Vamos, no se hagan. En esta etapa podrían haber narrado la caída de Valyria, esa Atlántida de los Targaryen, la llegada de Aegon y sus hermanas, la toma de Harrenhal. A ver, hasta ahora en ninguna de las 2 adaptaciones le han hecho honor al castillo de Harrenhal. Este sitio en verdad es uno monstruoso, tanto así que el rey de ese entonces se sintió seguro y se rebeló contra Aegon y cerró sus puertas, creyendo estar seguro.
pero los dragones vuelan, y cuando llegó Balerion, el terror negro, se posó en una de las torres y escupió fuego negro a las piedras, derritiendo estas como si fueran cera. La llegada de Aegon a Invernalia y de cómo el rey del norte, Lord Torrhen Stark, se arrodilló al ver el imponente dragón negro de Balerion. Otra escena es el campo de trigo o campo de fuego, donde los Lannister y los Gardener de Alto Jardín lucharon en contra del ejército de los dragones. La batalla se llevaba a cabo en las llanuras, en medio de un campo de trigo listo para la cosecha. Cuando los Lannister y los Gardener estaban ganando la batalla, es ahí que aparecen los tres hermanos con sus respectivos dragones, Balerion, Vhagar y Meraxes, convirtiendo este campo dorado en un campo de muerte. Se dice que ardió tanto que era como ver otro sol en el horizonte, y fue la única vez en que los tres dragones lucharían juntos. Así que imaginen cómo hubiera sido llevar esa escena a la pantalla. Por último sería la muerte de Rhaenys Targaryen y su dragón Meraxes, ya que de todos los reinos, Dorne fue la única que nunca se postró ante los reyes dragones, y fueron capaces de emboscar a la hermana menor y matar junto a su dragón. En esta etapa, si bien hay dragones, sexo e incesto, falta un ingrediente, y es esa lucha por el trono, ya que Aegon es un conquistador, así que las intrigas quedarían a un lado. ¿Imaginan un Juego de Tronos sin un Juego de Tronos? Dejándonos esta etapa, la intermedia, ya que tiene todos los ingredientes: dragones, un juego por el poder, sexo y hasta incesto, lo que le gusta al fan morboso de HBO. Pero no solo eso, la serie se compra un problema muy actual, el feminismo, de si una mujer puede llegar al poder. La primera es cuando el rey Jaehaerys organiza una votación para elegir al próximo rey de Poniente, las cuales serían entre Rhaenys y Viserion, mientras que la primera tiene todo el derecho legal por nacimiento propio para ser la reina de Poniente. Es su sexo y el mundo machista la que se lo impiden. Y gracias a la dictadura de los votos de un mundo machista, estos eligen a Viserion. Paradójicamente, Viserion tendría este mismo problema, y de eso va toda la primera temporada de House of Dragon. A ver, esto no es un spoiler. Si son medianamente inteligentes, saben que en algún momento se extinguirán los dragones. Si son capaces de deducir esto, imaginarán que ocurre algún evento el cual lleva a esta tragedia. Pues bueno, este evento ocurrirá aquí. Como ven, HBO y los showrunners supieron elegir bien el material a adaptar, una sucesión mal llevada, un juego por el poder y cada uno con bombas atómicas en su poder. ¿Qué podía salir mal? Pero como dije antes, tener un buen material para adaptar no es garantía de éxito, y eso lo saben todos los amantes de Dragon Ball o Death Note o Eragon. ¡No existe una película de Eragon! Siendo honestos, detesté el primer capítulo de House of Dragon. Lo vi como una sucesión de clichés, desde esa voz en off que me recordó a la intro del Señor de los Anillos, y la verdad me pareció muy pedante. El vuelo inicial de Rhaenyra recordándonos a Daenerys, y dentro de mí suplicando que no nos den otra Mary Sue de manual. Y si bien da la impresión de empoderar a la mujer en un principio, pero la serie subvierte esto y lo enfoca de manera más equilibrada. Una mujer no es empoderada por tener una armadura o utilizar una espada y matar un troll como si fuera un deporte. En House of Dragon cada quien entiende su posición. Las mujeres aceptan su feminidad de manera natural. Prefiero servir como caballero y estar en batalla en busca de gloria. Tenemos vientres reales, tú y yo. El parto es nuestro campo de batalla. Aceptan sus deseos como algo natural y las consecuencias propias de ella, pero también el rey acepta su posición. Es solo alguien atrapado en una jaula dorada. Y aunque gracias a esa tradición machista fue elegido como rey, Viserion se rebela contra esta misma tradición, lo cual provocaría las tragedias subsiguientes, pero capítulo a capítulo y gracias a un guión bien llevado y ejecutado, todo es coherente. A ver, dentro del cine o las series hay dos tipos de contar una historia, ambas son válidas y con esto no quiero decir que una sea mejor que la otra, pero hay que saber elegir bien y adaptar el guión de acuerdo a esa elección. La primera sería el Action Plot Driven Story. En este estilo de narrativa será la acción quien moverá los hilos. Los personajes son como veletas que se mueven por acción del viento. El desarrollo de personaje estará movido más por agentes externos. Un ejemplo perfecto y muy actual sería Ring of Power.
de Amazon. Verán, en el capítulo inicial nos hablan de una guerra entre el bien y el mal y donde muere el hermano de Galadriel. Si bien ganaron la batalla Morgoth, aún está su servidor Sauron, así que el plot inicial ha quedado claro. Aquí Sauron será quien mueva los hilos. Galadriel se mueve solo por la venganza. En sí es una motivación pobre, teniendo en cuenta que al parecer Sauron anda desaparecido hace un buen tiempo. Además, fue Morgoth quien mató a su hermano. Pero bueno, el guión requiere una motivación y es esta. Otro ejemplo es el mismo Elrond, quien va a Khazad-dûm por el Mithril, y como ya sabemos, aunque esto no es gracias a la serie, sino por cultura general, libros o películas, en Khazad-dûm en su interior está el Balrog. Entonces, a pesar que la serie no lo dice, tu mente está expectante ante ese evento que sucederá y que marcará a los personajes. Y así todo el rato en tu mente gira la idea de se viene el Balrog. Lo mismo ocurre con el hombre meteorito, que sabes que es Gandalf y que esperas el momento en que se revele esta verdad. Y así nuestras expectativas están puestas en esos eventos que esperas que ocurren en algún capítulo. Y lo más sabroso de todo esto es que la serie no lo ha planteado en ningún momento. Nunca se habla de la existencia de ningún Balrog. Si bien mencionan a Sauron, este a su vez parece haber desaparecido en este mundo por un buen tiempo, y la serie no es capaz de crear su propio mundo, convirtiéndolo así en un guión pobre, un guión que se apoya en algo externo y más apuntando a nuestras propias expectativas que al desarrollo de un buen trama. Y lo peor es que en un inicio la narrativa es lenta. El plot point inicial está bien planteado, buscar al mal y destruirlo, pero las pinzas y el segundo plot point no lo están, y cuando llega ese momento lo hacen de manera torpe, dejando un camino árido para el clímax, y encima tratan de armar un plot twist al final de temporada cuando era innecesario, ya que todos sabíamos quién sería Sauron. Pero la serie juega torpemente con sus cartas, y por eso Ring of Power es lo que es. La Casa del Dragón utilizaría otra técnica, la cual es el Character Plot Driven Story, que vendría a ser el desarrollo de personaje. House of Dragon optó por este estilo y, siendo honestos, no les quedaba de otra, porque no hay muchas guerras o grandes highlights en el libro en esta etapa inicial. Todas las acciones ocurren dentro de 4 paredes. ¿Y qué haces cuando no hay grandes highlights llamativos como dragones? Pues bueno, recurres a la trama, a la intriga, al misterio. Y es aquí que los guionistas se lucieron. Antes que nada, debo decir que en el libro es más una especie de compendio histórico que entrecruzan hechos. No hay una sola línea y toman como referencia al septón llamado Eustace, que vendría a ser como el erudito y consejero del rey. Y recurrentemente mencionan al enano champiñón como bufón de la corte en muchas ocasiones. De hecho, se apoyan más en este personaje, ya que como bufón pudo presenciar ciertas cosas de primera mano. Así que, como ven, en el libro mismo no hay una sola historia. Te dan la opción a elegir de cómo y de qué manera pudo ocurrir un suceso. Este hecho se ve claramente, por ejemplo, con la muerte de Lenor Velaryon, mientras que Eustace dice que fue apuñalado en una reyerta casi de manera random. Champiñón cuenta que su asesinato sería una confabulación entre Rhaenyra y Daemon, pero la serie opta por un camino totalmente diferente y francamente mucho mejor. Por un lado te venden un personaje mezquino, libertino, pero a la vez Lenor es muy consciente de sus defectos, y para remediar todos sus errores como esposo y gobernador organiza esta farsa, coludido con su esposa y el amante de esta, algo que podría ser plausible y que no se contradice con el libro. Y así la serie se toma licencias para poner pinceladas en los personajes para darles profundidad y con ella motivaciones creíbles para sus acciones. Otro ejemplo sería Alicent y Rhaenyra. En los libros no son amigas, pero en la serie los hacen amigas justamente para aumentar la carga emocional para ese momento en el que se enfrentarán como enemigas. Es más, la personalidad de Alicent en los libros es más fría, una mujer implacable, pero en la serie le dan personalidad más profunda con dilemas éticos, tanto como de hija, esposa y como madre, y la verdad son muy buenas. La otra relación es entre Rhaenyra y Criston Cole, que es netamente adaptación de la serie, pero le han dado un trato perfecto y vemos cómo Criston Cole cambia de bando gracias al despecho de Rhaenyra. Le dan una motivación para ser fiel a los verdes, y otra vez, aunque no esté en los libros, es una posibilidad de que así pudo ser. El rey Viserion no sufre ninguna enfermedad. De hecho, en los libros solo es un libertino muy dado a los excesos, mientras que en la serie vemos a un Viserion buen padre, buen esposo, pero con una enfermedad que lo está corroyendo desde dentro. No sabe si esta es la razón que nubla su juicio o es su amor por su hija Rhaenyra,
Así como algunos han sido resaltados como personajes, a otros no les ha ido tan bien. Por ejemplo, Aegon II. En los libros tiene mucho más carácter, ya que en el momento que muere Viserion y ocurre esta intriga palaciega, hay un momento que él exige y dice: bueno, ¿soy el rey o no? Exijo la coronación ahora mismo. Mientras que Aemon, su hermano, no es tan hijo de los libros. Pero entiendo estos cambios, ya que ellos tomarán otros aires en el futuro. Aegon II, tal y como lo ven, tendrá un rol importante en un futuro lejano, y ese complejo de inferioridad puede ser un arco para un desarrollo de personaje perfecto. Y Aemon tendrá un rol importante en el futuro más cercano, y para eso necesitaban un personaje intimidante. Eligieron a este actor pensando en lo que se viene, ya que necesitaban una contraparte para Daemon. Necesitaban otro Targaryen tan implacable o más como él. Ambos serán el antagonista del otro, y debo decir que eligieron al actor perfecto. Podría seguir enumerando los cambios, pero creo que ha quedado claro el punto. Y lo mejor es que el libro es más como un guía, mientras que la serie profundiza mejor en los temas. Ambos no son contradictorios y cada uno aporta al otro, una perfecta simbiosis. Las personas que no han leído los libros no se están perdiendo de nada, pero si quieres saber cómo termina, si quieres saber todo lo épico que se viene, ve, busca el libro y léelo, y verás las maravillas que se vienen. Durante la serie hay un evento que lo cambia todo, lo que vendría a ser el segundo plot point, el más importante. HBO cambia a los personajes femeninos más importantes. Si bien nadie murió, sí hay un riesgo que los nuevos actores no sean del agrado. Nos acostumbramos a ellas, así que cambiarlos fue una decisión muy arriesgada, y todo en pos de la coherencia cronológica con los personajes, ya que tener a un par de adolescentes siendo madres de varios hijos y a la vez jugando al Juego de Tronos hubiera creado un conflicto en tu mente. Al cambiarlas por actrices adultas lo tomamos como algo natural, como una consecuencia natural de la cronología de los personajes, y esto es perfecto, y debo decir que las dos nuevas actrices están mucho mejor. Ya para concluir con el video quisiera hablar del último capítulo, seguramente el mejor cierre de temporada de la historia del streaming, y no lo digo simplemente por el cierre de temporada, llegar al clímax prometido y concluir de manera perfecta, tal y como se merecía la serie. Hablo también desde lo técnico, desde la producción, ya que la calidad técnica no tiene nada que envidiar a las grandes superproducciones. El capítulo final de temporada tiene una calidad mucho más alta de lo esperado en los servicios de streaming en todo aspecto. Las escenas dramáticas previas son tratadas de manera pausada, sin prisa, son la anticipación de la tragedia que se cierne sobre ellos. Las escenas entre Rhaenyra y Lucerys hacen evidente que ellos cargarán con todo el peso dramático del final, así que hay un equilibrio entre drama y acción. Pero desde el punto de vista técnico, al parecer todo el presupuesto se ha ido en este capítulo, ya que ver esa toma del palacio de Bastión de Tormentas en forma de una gran torre y con una tormenta desatándose a lo lejos, iluminada por rayos, es perfecta. Carajo, por algo se llama Bastión de Tormentas. Esta adaptación de esta locación es la más fiel que he visto hasta ahora. Esa lucha final de los dragones no tiene nada que envidiar a esas superproducciones hechas para el cine. El CGI cumple sobradamente, tus ojos lo compran. Son este tipo de escenas que hacen que una película sea inolvidable. Son esas escenas que quedan para la posteridad. Pero vamos, incluso la pelea final para alguien que había leído el libro fue una sorpresa, porque genera una tensión con las mismas imágenes. Lo alargaron más de la cuenta, lo cual fue una sorpresa para mí. No solo eso, las dimensiones fueron magnificadas, ya que si bien el dragón de Lucerys era pequeño, eran solo 5 veces menor, pero en el momento que hace su aparición Vhagar, su tamaño es imponente, es sobrecogedor, ver la gran diferencia de tamaño. La persecución es tensa pero a la vez épica, y se toma una pausa, estirando así la tensión, y todo ello iluminado solo por rayos de fondo y con una lluvia incesante, creando la atmósfera perfecta para una tragedia. Todo es un caos, incluso los muy hijos de puta se dan la desfachatez de darnos una esperanza de que quizá Lucerys tenga una oportunidad. Subvierten todo el caos anterior y nos dan segundos de paz, pero la tragedia es inevitable. En los libros Aemon tiene la intención clara de matar, no duda un segundo, pero en esta adaptación más que maldad lo hace por un infortunio. Con esto implícitamente nos dicen que los dragones son algo más que solo bestias en los cuales montan. Ellas también tienen voluntad propia. Adaptar significa aportar.
Lo que ha hecho House of Dragon es de otro nivel. Mientras veía la serie volví a releer todo el arco de este suceso en la familia Targaryen. Y saben, mientras lo hacía solo me hacía apreciar aún más todos los cambios que hizo HBO. Aún no sabemos cómo será el final de todo, aparte tendremos que esperar 2 años para la siguiente temporada. Pero tengo la esperanza que no acabará como su predecesora, que una vez que se acabaron los libros a adaptar, perdieron la brújula y todo se fue a la mierda. House of Dragon promete, y promete mucho. La guerra ha iniciado y esta vez los dragones tendrán un rol importante entre negros y verdes. Si HBO sigue por este camino, probablemente estemos ante una serie que marcará un antes y un después. Una serie que rompa convenciones en el streaming y la manera en cómo adaptar una obra literaria. Si les ha gustado el video, suscríbanse, regálenme un like, comenten si han leído o no los libros y qué les ha parecido esta adaptación. Y para los que ya se suscribieron, prometo no tardar tanto con el próximo video.